Bienvenidos al módulo de gestión de riesgo de desastres. Podemos observar que tenemos dos partes. Empezamos por el video de la primera parte y al culminar continuamos con la segunda parte. Escuchamos del significado y queremos saber qué significa la gestión. Escuchamos del significado y queremos saber qué significa la gestión del riesgo de desastre. Es un nombre tan largo, ¿verdad? Queremos entender qué significa la gestión del riesgo de desastres. Lo importante, señores participantes, señores y señoras participantes, es que la gestión del riesgo de desastres involucra básicamente comprender tres términos que son los más importantes. Y la combinación de estos términos ya nos va a permitir seguir construyendo la gestión del riesgo de desastres. Esos tres términos son tres. ¿Qué es peligro? ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Y qué es riesgo? Y eso lo tenemos que diferenciar con mucha claridad para poder entender lo que es la GRI. Peligro, recuerden y escuchen bien lo que les digo, no es ya la ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por el hombre. No es que el evento ya ocurrió. El peligro en el campo de la gestión del riesgo de desastre se define como la probabilidad de ocurrencia. Probabilidad de ocurrencia quiere decir que es probablemente que ocurra. Es diferente a decir que ya ocurrió. Entonces, definimos peligro como la probabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por el ser humano. Pero para que sea peligro debe tener dos componentes. Debe darse un espacio y un tiempo determinado. Es decir, que este evento de origen natural o inducido por la acción humana debe darse un espacio que afecte a una unidad social. Esa unidad social puede ser desde una familia hasta un estado. Entonces, si no hay unidad social, que el espacio en el cual se va a plasmar este peligro, y lo vamos a identificar como tal, no se da en un espacio social que afecte a una unidad social, entonces no tendrá el componente espacio, por lo tanto, no podemos llamarle peligro. Entonces, esta probabilidad de ocurrencia debe darse en un espacio en el cual se afecte o dañe a una unidad social y tiene que darse en un tiempo determinado, o sea, tiene que tener una intensidad referida a tiempo lo suficientemente larga como para causar un daño. Entonces, el peligro tiene dos componentes. Si falta uno de ellos, quiere decir que no es peligro, no estamos hablando de peligro. Tiene que tener espacio y un tiempo determinado. Y tiene que ser lo suficientemente intenso como para poder producir daños en esa unidad social, daños económicos, físicos, ambientales, ¿no? Y que estos daños van a afectar la vida de las personas y sus medios de vida. Entonces, ahí tenemos la definición de peligro. No es ya la ocurrencia del fenómeno. Cuando nosotros hablamos de peligro, posiblemente en la probabilidad de que ocurra si es que se plasma en un espacio social y en un tiempo determinado. Debe ser suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos, a la vida, ambientales, etc. Aquí tengo yo unos cuadros que les he puesto para que ustedes puedan, por ejemplo, el peligro es un incendio. ¿Qué lo produce?
la suma de 3 elementos como oxígeno, calor, material. ¿Cuál es la vulnerabilidad para que se produzca un incendio? Por ejemplo, el descuido en el uso del fuego, el uso indiscriminado de velas y sin mayores cuidados. Cuando utilizamos artefactos pirotécnicos, básicamente cuando dejamos que los niños los utilicen, malas instalaciones eléctricas y el riesgo. Es la probabilidad de pérdida de vidas humanas, de daños de bienes materiales. Cuando hablamos de un sismo, vamos a identificar que lo produce una colisión de placas subterráneas. También puede ser producido por erupciones volcánicas y la vulnerabilidad que hace que esta colisión de placas subterráneas sea un peligro es el tener una infraestructura débil, por ejemplo, falta de señalización, falta de ejercicios de evacuación, y luego tenemos los riesgos, ¿no?, que son las probabilidades de, o la estimación probable de daños que van a ocurrir. Y así tenemos otros cuadros que he puesto para ilustrarles a ustedes las sobre inundaciones, sobre huaicos, sobre sequías, quién lo produce, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el riesgo a los que se ven expuestos estas unidades sociales o esta unidad social, en el cual el peligro se va a ver plasmado, en qué espacio social se va a ver plasmado y que nos va a dar un determinado riesgo. También les he puesto un cuadro sobre heladas, nevadas, granizadas, con las características de qué es lo que lo produce. Por ejemplo, en estos tres peligros que hemos detallado aquí, todos están vinculados porque tienen bajas temperaturas debajo de los ceros, de 0 grados, perdón, y luego una vulnerabilidad, ¿no?, que es lo que tenemos que combatir. Estamos hablando de falta de abrigo como una vulnerabilidad. Para reducir el riesgo tendremos que incrementar la ropa de abrigo, incrementar el uso de frazadas, etcétera. Carencia de recursos para construcción de albergues y cobertizos, todos, y ahí hay una vulnerabilidad, ¿no? Y todos sabemos, y no solamente física, también una vulnerabilidad económica por la pérdida que significa para los propietarios de las cabezas de ganado o de euquénidos. Ese es un bien para ellos, son sus medios de vida, y al perderlos estamos entrando en una vulnerabilidad física, en una vulnerabilidad económica, y luego hemos tratado de colocar cuáles serían los riesgos a los que se ven involucrados estos peligros. Hemos seguido, ¿no?, con lo que estamos conociendo como tsunami, ¿no?, las erupciones volcánicas, todos en el mismo sentido de lo que he estado explicándoles, que lo produce, su vulnerabilidad, cuál es el riesgo de que esto, que se va a correr o que una población va a correr, cuáles son los riesgos si es que no combaten y no reducen el riesgo. Pero para reducir el riesgo significa que yo tengo que reducir la vulnerabilidad. El peligro, el tamaño de las olas, no lo puedo manejar, tampoco puedo manejar la erupción volcánica, pero sí puedo reducir el riesgo si reducimos considerablemente las vulnerabilidades. Cuando hablamos, por lo tanto, de reducción del riesgo, estamos hablando de reducir las vulnerabilidades. Tenemos otro término muy importante, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es aquella susceptibilidad que tiene una unidad social, ¿no? Puede ser una familia, una sociedad, una comunidad. Y puede ser también la susceptibilidad de una unidad física, de una actividad económica, porque están expuestas a sufrir daños
por la acción de un peligro. Entonces, si uno es susceptible a que un peligro lo afecte, uno habla de una vulnerabilidad alta. Si uno es medianamente susceptible, vamos a hablar de una vulnerabilidad mediana, y si uno no está expuesto o tiene una vulnerabilidad muy baja o muy pequeña, vamos a hablar de lo que es la vulnerabilidad baja frente a la exposición y frente a la acción de un peligro. Entonces, la vulnerabilidad es aquella debilidad que tenemos, ¿no? Esa parte débil, esa parte susceptible de que un peligro nos afecte. La vulnerabilidad puede ser física, puede ser social, puede ser política, económica, institucional, cultural, etc. La vulnerabilidad, en la vulnerabilidad vamos a ver en qué grado nos exponemos al peligro. ¿En qué grado nos exponemos al peligro? Hay un grado de exposición al peligro. ¿Cuán frágiles somos frente a esa vulnerabilidad? ¿Qué fragilidad tenemos frente a ese peligro? ¿Qué frágiles somos? ¿Cuánto podemos resistir a ese peligro? Y también en la vulnerabilidad está involucrada la resiliencia, ¿no? Que ya hemos hablado en el módulo pasado de su significado, que básicamente está centrado en la acción y en la aptitud y en el deseo de recuperarse frente al impacto de un peligro o frente al impacto de una situación negativa en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Entonces decimos, somos resilientes porque frente al impacto de un peligro podemos salir adelante. El riesgo se va a dar con una fórmula muy sencilla, que es peligro por vulnerabilidad. Cuando multiplicamos el peligro por la vulnerabilidad, nos va a dar el riesgo. Pero recuerden, estimados participantes, que el peligro nosotros no lo podemos mover. Las ondas sísmicas, el tamaño de las olas, la cantidad de deslizamiento de un huaico, etcétera, y la fuerza del desborde, de las inundaciones y de los ríos, nosotros no lo vamos a poder controlar. Lo que vamos a controlar para reducir el riesgo es la vulnerabilidad. Cada vez que nosotros reducimos y disminuimos nuestras vulnerabilidades, entonces estamos reduciendo el riesgo. Eso es muy importante, por favor, que lo tengan en cuenta. Pero aparte de que el riesgo se da por el peligro, por la vulnerabilidad, ¿qué cosa entendemos por riesgo en la GRD? Entendemos por riesgo la probabilidad de pérdidas y daños. Es la probabilidad. Es muy probable, cuando yo hablo de riesgo, nos vamos a referir a que es muy probable que tengamos pérdidas y daños si es que no reducimos el riesgo. Esa es la diferencia del enfoque actual que está centrado en el riesgo, porque hemos venido trabajando en un enfoque centrado en el desastre. Cuando nos enfocamos en el desastre, ese marco conceptual, esa concepción, esa manera de acercarnos a la gestión del riesgo de desastres ha cambiado completamente. Porque cuando hablamos de riesgo, tenemos la posibilidad todavía de poderlo reducir, porque nosotros calculamos y estimamos el riesgo como probabilidad de posibles pérdidas y daños, y yo le completo ahí, si es que no tomamos acciones para reducir el riesgo. Y vuelvo a insistir, yo reduzco el riesgo reduciendo la vulnerabilidad. Cuando yo me centro y tengo centrada un enfoque en
en el daño, en el desastre. Esto significa que ya centrarme en el daño quiere decir que lo único que nos queda es recoger escombros, enterrar a nuestros muertos, curar a nuestros heridos, pero si yo, y ya estamos gestionando el desastre. Pero nuestro enfoque actual, el enfoque que se viene gestando, como hemos visto en el segundo módulo, en el marco internacional, este enfoque está centrado en el riesgo, no en el daño. Yo hago una comparación. Cuando yo me centro en el riesgo, estoy centrándome en la vida. Tengo posibilidad de que esta probabilidad de pérdidas y daños sea cada vez menor porque yo estoy ejecutando acciones de reducción del riesgo. Cuando yo me centro en el desastre, lo único que me queda es, como les he mencionado, es centrarme en recoger a mis muertos, enterrarlos, recoger mis escombros, ¿no? Atender a mis heridos, porque no me he centrado en nada más que en el daño. El riesgo, cuando me centro en el riesgo, tengo la esperanza de poderlo reducir, porque no estoy dando exactamente la cantidad, hablo de una probabilidad de pérdidas y daños que se van a dar y que yo las puedo reducir si es que tomo en cuenta acciones de reducción de la vulnerabilidad. Por lo general, nosotros usamos siempre el término, ya nos hemos acostumbrado, pero es importante establecer la diferencia. Últimamente usamos desastre o emergencia como sinónimos, pero tenemos que saber que no es lo mismo. Tanto el desastre como la emergencia es un momento en el cual el funcionamiento y la vida diaria de una comunidad se ven interrumpidos. En ambos hay pérdidas a nivel humano, a nivel material, a nivel económico, a nivel ambiental. La diferencia está en que hablo de emergencia cuando la comunidad afectada puede salir adelante con sus propios medios, es decir, que no necesita apoyo externo. Sin embargo, cuando hablo de desastre, la comunidad afectada no puede salir adelante por sus propios medios y necesita recurrir a apoyo y ayuda externa. Entonces, eso es importante, establecer esa diferencia. Aunque cotidianamente lo usamos como sinónimo, ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Y debemos tratar de darle a los hechos el verdadero término que le corresponde, para no confundir entre emergencia y desastre. Tenemos acá el incendio de Mesa Redonda, que es un evento que ya lo hemos trabajado, ¿no? Que ya lo conocemos, que se ha dado en el 2001. Tenemos el caso de incendio de Mesa Redonda en el 2001. El peligro fue el incendio. La vulnerabilidad hubo un mal manejo de artefactos pirotécnicos. Ahí podríamos hablar de una vulnerabilidad cultural, una vulnerabilidad educativa. Tuburización. La tuburización también favoreció el incendio en Mesa Redonda. Es también considerada una vulnerabilidad, puede ser física, social. Otra vulnerabilidad que nos encontramos en el caso de incendio de Mesa Redonda, los hidrantes sin agua. Hubo también cumplimiento y o desconocimiento de medidas de prevención. Recuerden que esto se da en el 2001 y la prevención en el 2001, cuando todavía estábamos en el Sistema Nacional de Defensa Civil en el SINADENCI, la prevención tenía otro enfoque diferente al enfoque que tiene en el campo de la GRD. Y otras vulnerabilidades que se detallan, ¿no? El riesgo era
la posible cantidad de vidas humanas, de pérdida de bienes materiales, cómo se afectó el ambiente, cómo se podía afectar el ambiente. Pero ya en el incendio de Mesa Redonda vamos a hablar de daños. Tuvimos cerca de 300 muertos, 300 desaparecidos, un número muy alto de heridos con fuertes quemaduras, aproximadamente 10 millones de dólares en daños materiales y 900 toneladas aproximadamente de aparatos pirotécnicos quemados. En este ejemplo, estoy poniendo el riesgo versus el daño que se llegó a producir en el caso del incendio de Mesa Redonda. Vamos a entrar en el tema de la política de Estado número 32 sobre gestión del riesgo de desastres. Es importante que conozcamos nosotros esa terminología que les acabo de mencionar, peligro, vulnerabilidad y riesgo, porque a partir de ahora vamos a comenzar a usarlo como un vocabulario cotidiano en nuestro léxico. Son términos que tenemos que ir utilizando permanentemente. Y recuerden ustedes que esos términos los vamos a encontrar a partir de ahora en casi todas las diapositivas y en todo el concepto de lo que es la gestión del riesgo de desastres. Yo quiero decirles, y recuerden ustedes, que en el marco de acción de Yogo, en la primera línea de acción del marco de acción de Yogo, se menciona el darle una prioridad política y que los estados debían de darle una prioridad especial a la gestión del riesgo de desastres. Y yo en el segundo módulo les explicaba que esta prioridad se iba a plasmar en los estados estableciendo políticas de estado que están más arriba y que son mucho más duraderas porque están vinculadas a objetivos permanentes del Estado que las políticas nacionales, que por lo general están vinculadas más al gobernante del momento, ¿no? En la Constitución Política del Perú tenemos una serie de artículos, y estamos poniendo solamente unos cuantos, en los cuales se habla de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, ¿no? También artículos como el 59 sobre el rol económico del Estado, en el cual habla de las seguridades, y nuestra Constitución Política tiene una serie de artículos que fomentan la salvaguarda de la vida humana, de la protección de la población, su seguridad económica, su seguridad en salud, etc. Las políticas de Estado en nuestro país se dieron a través del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional que se establece como un compromiso de la nación, un compromiso que hacen partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, la misma estructura del gobierno, ¿no? Este Acuerdo Nacional se crea para tenerlo como un espacio de diálogo, de coordinación, de concertación, para tener un proyecto de país, un proyecto de desarrollo de la democracia. Y para ello se establecieron en un primer momento 31 políticas de Estado agrupadas en 4 objetivos, que los tenemos acá: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. Lo que se buscaba lo que se ha buscado con el Acuerdo Nacional y lo que se busca con este tipo de compromisos es que los planes del gobierno estén centrados a fomentar estas políticas de Estado. Entonces eso significa que ya no va a haber
quien se dispare por su lado, sino que hay un norte en el país de 4 objetivos. Fortalecer, por ejemplo, la democracia y el Estado de Derecho, que es muy importante en nuestro país, tema de la justicia social, etc. Así llegamos al objetivo equidad y justicia social y tenemos la política 10, reducción de la pobreza, que en la diapositiva la tenemos para que puedan leerla ustedes. Y esta política está definida como tal, ¿no? En el sentido para reducir la pobreza, y está dirigida esta política a los grupos sumamente vulnerables, pero ya los que son en extrema pobreza. Y luego tiene una serie de literales, y en uno de esos literales, el literal I de la política 10, hablaba de fomentar una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción. 4 líneas en la cual se trataba de, y vinculado a la reducción de la pobreza, se trataba de desarrollar el tema de gestión del riesgo de desastres, de vulnerabilidades, de peligros, de riesgos. Sin embargo, esto no era suficiente, porque la gestión del riesgo de desastres no está directamente vinculada a la reducción de la pobreza. Si bien es cierto que cuanto menos riesgos tenemos, el desarrollo de un país va a ser más sólido, ¿no? No es sinónimo de gestión de riesgo con reducción de la pobreza. No es así. Hay una vinculación, pero no están íntimamente vinculados, y con el marco de acción de Yogo requeríamos tener una política de Estado que hablara exclusivamente de la gestión del riesgo de desastres. Y es en ese sentido en que para el año 2010, en abril del 2010, a instancias del INDECI, que comienza a hacer toda una gestión, un conjunto de gestiones de coordinación con el Acuerdo Nacional, se da la política de Estado número 32, denominada gestión del riesgo de desastres. En ese campo estamos entonces cumpliendo el mandato de la primera línea de acción de Yogo. Recuerden que cuando hemos visto las líneas de acción de Yogo, yo les he mencionado en cuáles el Perú ha estado cumpliendo y cuáles son las líneas, y no solamente el Perú, sino la gran mayoría de los países. Por ello, lo que va a ser post-Yogo ahora tiene otro sentido, lo hemos visto en el módulo pasado. El INDECI entonces propuso y sustentó ante el Acuerdo Nacional la necesidad de contar con una política exclusiva para la gestión del riesgo de desastres, y así nace esta política 32. Ya el Perú, igual que muchos países, tiene una política de Estado en lo que corresponde a la gestión del riesgo de desastres.